Hasta el momento, en la unidad número 1 de matemática básica, que se denomina lógica proposicional, hemos visto los siguientes conceptos: proposición, cómo se clasifican las proposiciones, las operaciones lógicas entre ellas, cómo construimos las tablas de verdad, las propiedades de las operaciones que nos han conducido al concepto de reducir proposición. Veremos ahora un tema central de la unidad, que es razonamientos. Comencemos dando entonces la definición. Un razonamiento es una sucesión finita de proposiciones o enunciados, de las cuales la última se considera la conclusión, o también denominada tesis, y el resto las premisas o hipótesis. Dicho de otra manera, un razonamiento es una sucesión finita de proposiciones llamadas premisas o hipótesis que se suponen verdaderas, seguidas de otra proposición llamada conclusión. ¿Cómo vamos a anotar a un razonamiento en forma simbólica? Si el razonamiento tiene premisas, P1, P2, P y conclusión o tesis C, lo vamos a representar simbólicamente de la siguiente manera. Entre llaves colocamos las premisas o hipótesis separadas por comas, luego este símbolo que se lee se deduce y a continuación la conclusión. Otra notación posible es colocar como columna las premisas o hipótesis, luego esta línea que nos está separando a las premisas de la conclusión. Del conjunto de las premisas o hipótesis se deduce la conclusión o tesis. Esa es la lectura que hacemos de la representación simbólica de un razonamiento. Veamos algunos ejemplos. Consideremos los razonamientos que vamos a ver a continuación y en cada uno de ellos determinemos las premisas o hipótesis y la conclusión o tesis. Por ejemplo, en el primer razonamiento, ¿quiénes serían las hipótesis? Sabemos que ellas están encerradas entre llaves y separadas por comas. Entonces tendremos una premisa que es no S y la otra premisa que es P, entonces S. Entonces tenemos dos premisas o hipótesis, no S, P, entonces S. Luego del símbolo se deduce está la conclusión o tesis, que en nuestro caso es P. Veamos otro ejemplo. En el razonamiento, dado en el ejemplo 2, del conjunto encerrado entre llaves y separados por comas, podemos determinar las premisas o hipótesis de razonamiento. Van a haber tres. La primera, que es A, la segunda, A entonces R, y finalmente la tercera, no R o S. Luego del símbolo se deduce está la conclusión, que en nuestro caso es S. Veamos qué entendemos por razonamiento válido. Un razonamiento escrito en la forma simbólica es válido si la verdad de las premisas o hipótesis implica la verdad de la conclusión. Esto es, un razonamiento es válido si y solo si nunca se presenta el caso de premisas o hipótesis verdaderas y conclusión falsa. Por lo tanto, un razonamiento es válido si el condicional formado por la conjunción de las premisas como antecedentes y la conclusión como consecuente es tautológico. Este condicional se denomina condicional asociado al razonamiento. Por lo tanto, un razonamiento es válido cuando el condicional asociado es tautológico. Es decir, el condicional asociado, como su nombre lo indica, es un condicional cuyo antecedente es la conjunción de las premisas y el consecuente es la conclusión. Si queremos saber si es válido, podríamos construir la tabla de verdad y ver que siempre nos da una totalidad.
Veamos ahora un concepto de vital importancia en razonamiento que es reglas de inferencia. Una regla de inferencia es un razonamiento válido. A través de una regla de inferencia y de una o más fórmulas ya deducidas podemos obtener otra. Veremos algunas reglas de inferencia en esta unidad. Comencemos con la simplificación, que una forma de notarla es con la letra S. La simplificación dice que si la conjunción de dos proposiciones es verdadera, entonces ambas proposiciones son verdaderas. Esto es un concepto que ya lo hemos visto cuando estudiamos la tabla de verdad de la conjunción. Y dijimos que la conjunción era verdadera únicamente cuando ambas proposiciones lo son. Como hemos dicho que las reglas de inferencia es un razonamiento, ¿cómo expresaremos la simplificación como un razonamiento? Es un razonamiento que tiene como hipótesis a una conjunción, en este caso P y Q, y de la cual se pueden extraer dos conclusiones. Una de ellas es P y la otra es Q, porque hemos dicho que si una conjunción es verdadera, ambas proposiciones que la integran lo son. Entonces, de una conjunción podemos extraer dos conclusiones distintas. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo nos dice cuál es la conclusión en los siguientes razonamientos si aplicamos la regla simplificación. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo donde nosotros vamos a tener que determinar la conclusión de este razonamiento si aplicamos la regla simplificación. Entonces, si tenemos un razonamiento que está integrado por una única premisa, que es unir una conjunción, ¿cuáles son las posibles conclusiones que podemos extraer? Hemos visto que hay solamente dos respuestas. ¿Quiénes son esas respuestas? Cada una de las proposiciones que integran la conjunción. Es decir, se puede deducir a P y también se puede deducir a Q o R. Veamos otro ejemplo. Tenemos un razonamiento también que está integrado por una única premisa que es unir y debemos decir quiénes son las posibles conclusiones. Entonces, procediendo en forma análoga a lo anterior, las posibles conclusiones son cada una de las proposiciones que forman parte de la conjunción. Por lo tanto, se puede deducir a entonces B, y también a B si, solo si, no A. Otra regla de inferencia es la adición, que la podemos denotar como AD. Esta regla nos dice que si una proposición es verdadera, entonces la disyunción de ella con cualquier otra proposición es verdadera. Esto intuitivamente es lógico, porque ya sabemos nosotros que si tenemos un o, una disyunción, y una de ellas verdadera, entonces toda la proposición va a ser verdadera, independientemente del valor de verdad que tenga la otra proposición que forma parte de la disyunción. Como una regla de inferencia es un razonamiento, podemos expresarla como razonamiento de la siguiente manera. Tenemos un razonamiento que tiene una única premisa, una proposición, y de ella podemos extraer como conclusión la proposición dada, en este caso P, o cualquier otra proposición que en este caso lo hemos llamado Q. Esa proposición Q, como dice cualquiera sea Q, puede ser una proposición simple o una proposición compuesta. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuál es la conclusión que podemos obtener de un razonamiento escrito de la siguiente forma si aplicamos la regla de inferencia adición? Entonces tenemos una única premisa que es A entonces B. ¿Qué podíamos concluir de ella?
Y si aplicamos la regla de adición a esa proposición, le podemos agregar cualquier otra proposición que nosotros queramos. Por ejemplo, le hemos agregado no ese. Otra respuesta posible es a nuestra hipótesis A, entonces B, le podemos agregar cualquier otra proposición y en este caso le hemos agregado no A y R. Ahora, nos cabe hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible deducir otras conclusiones si aplicamos la regla de inferencia-adición? Si ustedes creen que la respuesta es afirmativa, es decir, que podemos obtener otras conclusiones distintas de esas dos que hemos dado, por favor, escriban alguna de ellas. Veamos otra regla de inferencia, modus ponens, que la abreviamos como MP. Esta regla dice que si un condicional es verdadero y su antecedente es verdadero, entonces el consecuente es verdadero. Esto es, tenemos un condicional que es verdadero, el antecedente es verdadero, entonces por lo que nosotros ya sabemos de la tabla de verdad, necesariamente tiene que ser el consecuente verdadero. Si lo expresamos como un razonamiento a esta regla de inferencia, nos está diciendo lo siguiente. Tenemos un condicional verdadero, recordemos que siempre las premisas son verdaderas, el antecedente de ese condicional, en este caso es P, es verdadero. ¿Qué se puede concluir? Entonces, se puede concluir que el consecuente también es verdadero, que en este caso es Q. Entonces podemos obtener una única respuesta en este caso. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuál es la conclusión en los siguientes razonamientos válidos si aplicamos modus ponens? Entonces, siempre que apliquemos modus ponens, vamos a obtener solamente una respuesta. En nuestro caso, ¿cómo nos quedaría? Nos están diciendo que tenemos un condicional que es verdadero y que el antecedente es verdadero. ¿Quién va a ser verdadero? Entonces el consecuente, que en nuestro caso es la negación de Q. En el segundo ejemplo tenemos un razonamiento que tiene como hipótesis a dos proposiciones y queremos saber quién es la conclusión. Si nos fijamos en nuestras hipótesis, podemos ver que una de ellas es un condicional, que por ser una hipótesis o premisa es verdadero. Y otra premisa es precisamente el antecedente de ese condicional. Entonces, por la regla de modus ponens, si un condicional es verdadero y el antecedente es verdadero, entonces el consecuente va a ser verdadero. Es decir, que de este razonamiento se deduce como conclusión C, entonces no A. La próxima regla de inferencia se denomina modus tollens y también comprende a un condicional. Si un condicional es verdadero y su consecuente falso, entonces su antecedente también es falso. Veamos qué nos está diciendo esta regla. Tenemos un condicional que es verdadero, el consecuente es falso, entonces por lo que nosotros ya sabemos de esta unidad, para que efectivamente se pueda cumplir que el condicional es verdadero, necesariamente el valor del antecedente tiene que ser falso. Esta regla de inferencia la podemos expresar como un razonamiento de la siguiente manera. Tenemos como premisa a un condicional que va a ser verdadero y tenemos al consecuente de ese condicional que es falso. Entonces, de esas dos premisas se deduce que el antecedente es falso o que lo que es lo mismo que la negación del antecedente es verdadero. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuál es la conclusión en los siguientes razonamientos si aplicamos modus ponens? En este primer ejemplo tenemos un razonamiento donde una de las premisas es
un condicional, por ser premisa es verdadero. Luego tenemos otra premisa que precisamente es el consecuente de ese condicional y tenemos que la premisa Q es verdadero. Entonces no Q va a ser falso y por el modus tollens quien va a ser verdadero es la negación del antecedente. Como en nuestro caso la negación del antecedente nos queda P negado 2 veces, podemos aplicar la regla de la involución que ya la hemos visto en la unidad y podemos decir que de ese conjunto de premisas se deduce P. En el siguiente ejemplo tenemos un razonamiento que está integrado por dos premisas y queremos saber cuál es la conclusión si aplicamos la regla de modus tollens. Recordemos que al aplicar esta regla solo podemos dar una respuesta. Veamos, en nuestro razonamiento hay una premisa que es un condicional. Por ser una premisa, este condicional tiene valor de verdad verdadero. Y la segunda premisa es la negación de C y B. Por ser una premisa, es verdadera. Pero si la negación de C y B es verdadera, entonces C y B va a ser falsa. Estamos en condiciones de aplicar entonces el modus tollens y la conclusión de este razonamiento es la negación de A o B. Si aplicamos la ley de De Morgan en la negación de esa disyunción, podemos decir también que la conclusión del razonamiento es la negación de A y la negación de B. La última regla de diferencia que vamos a ver es el silogismo disyuntivo, el cual expresa que si la disyunción de dos proposiciones es verdadera y una de ellas es falsa, entonces la otra proposición es verdadera. Esto es, tenemos una disyunción que es verdadera, una de esas proposiciones es falsa, entonces por lo que ya hemos visto en la unidad, necesariamente la otra proposición tiene que ser verdadera para que efectivamente la disyunción de ambas proposiciones sea verdadera. Expresado como razonamiento del conjunto de premisas integradas por una disyunción y la negación de una de las proposiciones, se deduce la otra proposición que integra la disyunción. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la conclusión? En los siguientes razonamientos válidos si aplicamos la regla de inferencia silogismo disyuntivo. En nuestro ejemplo número 1 tenemos un razonamiento donde la primera premisa es una disyunción. Por ser premisa es verdadera. La segunda premisa es Q. Por ser premisa es verdadera. Pero si Q es verdadero, ¿qué va a pasar? No, Q es falso. Entonces tenemos una disyunción verdadera donde una de las proposiciones es falsa. Entonces, necesariamente lo que tiene que ocurrir es que la otra proposición que integra la disyunción, en este caso no P, va a ser verdadera. Otro ejemplo, tenemos un razonamiento donde hay dos premisas. Una de esas premisas es una disyunción. Por ser premisa, la disyunción es verdadera. La segunda premisa es la negación de C y B. Si es una premisa, es verdadera. Pero si la negación de C y B es verdadera, entonces, ¿qué sucede? C y B es falsa. Entonces tenemos una disyunción verdadera donde una de las proposiciones que la integra es falsa, entonces podemos deducir que es verdadera la otra proposición que integra la disyunción, que en este caso es A, entonces B.